Sí, mamá, nunca me pudiste peinar y eso no va contra ti, es yo, así era. Son puros datos inútiles, valor 2 Muchos kilómetros. traumas desde la desdichada infancia que Ahora sí les doy la bienvenida a mi closet con un café. Esa gente con esas vidas mágicas les llamo yo. ¿Me explicas quién es Karen y por qué está hablando con su gato? Esto es Ligera de Equipaje. Bienvenidos ligeras, ligeros, ligeres, como quiera que se identifiquen, que se quieran llamar y como quieran funcionar. Llegamos al capítulo final de esta temporada, el capítulo final de Yo Sola Hablando, porque falta el último capítulo que sería una entrevista, como esta temporada lo hemos hecho. Por cierto, tarea que nunca hacen. ¿Cómo les pido, les ruego? Caray, parece que estoy con mis clases que ahora otra vez estoy dando la materia de mercadotecnia. ¿Cómo pedirles que me sugieran temas, que no me dejen sola? Para ustedes me escuchan y estamos ahí, estamos cada miércoles, pero no saben lo solitario que llega a ser esto, no saben cómo me da emoción. Pregúntenle al men, que alguien me escriba y me sugiera cosas y me diga si vamos bien, si no, si les gusta, si prefieren más entrevistas, menos entrevistas. Entonces, para celebrar este final de temporada, tómense un segundo para poner un like, un corazón, compartir esto a alguna persona que saben que necesita este tema y por eso se hace Ligera de Equipaje, para que esto llegue a las personas correctas. Tómense un minutito para escribirme, para decirme que están ahí, para decirme que escuchan. Yo puedo ver dentro de los sistemas con los que llevo este podcast cuántas personas escucharon cada podcast, cuál es el más popular, cuál les gusta más, pero no hay como que ustedes me lo digan. Abro comillas de viva voz, cierro comillas. Y de verdad esta interacción es lo único que les pido dentro de estos podcasts. Y es un tema importante, creo que llega el momento justo. Y ahorita van a ver las chaquetas mentales que voy a ir desarrollando dentro de este capítulo para comprender a dónde va Ligera de Equipaje. Si Ligera de Equipaje se termina y empieza otro capítulo de otra cosa, de otro podcast, de otras temáticas. Y no se apuren, ahorita van a entender mi chaqueta mental, pero por favor, por lo que más quieran, por el Dios, la diosa, los dioses, tómense un minuto para escribirme, para retroalimentar esto que hago, para que estas 6 horas por capítulo tengan una recompensa kármica, mental, de bienes para quien hacemos esto de los podcasts. Y se los digo en nombre de todos los creadores de redes sociales, de podcast, de consumo que es gratuito para ustedes, que literal solo tienen que picar un botón y eso es más que suficiente. También les solicito que para los siguientes capítulos que escuchen, cuando buscan Ligera de Equipaje, les sale en diferentes plataformas donde escuchan su red social. Si ustedes lo buscan en Spreaker, esto es Spreaker, S-P-R-E, Spreaker, K-E-R, ya sé que está complicado, es la plataforma que es la casita donde viven todos estos podcasts. Si ustedes lo escuchan a través de Spreaker, que es literal solamente otra página de internet más, me van a ayudar muchísimo porque esto a mí me sirve, porque va a haber ciertas facilidades que nos dan, ciertos descuentos que nos dan, porque es donde vive este podcast. Y este podcast y esta casita que se llama Spreaker se mantiene gracias a los Patreons. Los Patreons, los patrocinadores, por decirlos así, los mecenas, que me gusta mucho esa sensación, son estas personas que cada mes me ayudan económicamente hablando. Hay 3 tipos de ayuda económica y el momento que quieran ustedes empiezan y terminan para que esto siga al aire, para que esto esté siempre ahí, que ustedes puedan buscar el episodio que quieran y recomendarlo. Esto solo es a través de los Patrons, de esta gente que nos ayuda. Y ustedes también pueden ser parte de estos creadores. Váyanse a www.patreon.com/ o rayita, o en la lupa chiquita, en la lupita, le ponen Ligera de Equipaje y esa es la forma de apoyar. Echándonos solo 4 minutos de introducción, pero no importa porque es final de temporada, yo hablando sola y ustedes escuchándome, vamos a entrar a este capítulo. Perseverancia contra talento. Perseverancia y talento. El talento nace de la perseverancia. Esto lo dice Mario Vargas Llosa. ¿Qué es más importante? ¿El talento o la perseverancia en algo que se quiere hacer?
¿Sirve de algo el talento sin ser perseverante? ¿Sirve de algo la perseverancia sin talento? ¿Querer hacer tanto algo que se logre pero sin tener o haber nacido con el talento? ¿Sí? ¿No? ¿Cuál de las anteriores? Desarrollen su respuesta. Púchenle el pausen y desarrollen su respuesta. ¿Qué piensan ustedes? Si escuchan unas patitas, es la perro Lucrecia Pancracia que está aquí con nosotros molestando. ¿De verdad piensan ustedes que el talento sirve sin perseverancia? ¿O que sea al revés, que sea más importante la perseverancia que el talento? Haciendo un ejemplo que todos ustedes conocen y han escuchado, llevamos 163 capítulos de episodios de información, pues, de línea, de Ligera de Equipaje. Eso sin contar los 35 que hay en Patreon solamente para los Patreon. ¿Hasta cuándo creen ustedes que sería esta perseverancia, sin hablar del talento, porque eso es bien subjetivo, quedarnos o hacer hasta los 200, hasta los 500 para llegar a algún lado con esto? Y eso obviamente depende de ustedes como escuchas, pero ¿hasta dónde tendría que llegar Ligera de Equipaje? ¿Cuántos capítulos? Para considerar que la perseverancia es más que el talento. Ahora sí, vamos a definiciones, vamos a ver a qué estamos hablando. Perseverancia, acción o efecto de perseverar. O sea, eso y nada me sirve para lo mismo. De latín, perseverantia, que significa durar, mantenerse un tiempo. Mantenerse constante en algo comenzado, en la forma de ser o de actuar. O lo que es lo mismo, y a mí también me gusta siempre esto, lo contrario de perseverar es abandonar, inconsistencia, dejar a la mitad. Ahí les va un claro ejemplo. Dispensen un poco, tengo como la boca medio seca, pero me niego a ir por agua porque ya que agarro hilo no me quiero parar de aquí. De perseverancia y talento. Ustedes han escuchado hablar de Vincent van Gogh, un pintor que era bastante solitario y arisco. Abandonó la escuela a los 15 años porque tanto sus maestros, sus guías, como él mismo se consideraba poco, pues, talentoso para esto de la escuela y eso. Él fue un hijo de repuesto. Fíjense cómo infancia es destino y cómo ciertas cosas nos pueden marcar como tanto a nuestros papás y nuestra familia como a nosotros. ¿A qué me refiero con que era un hijo de repuesto? Nace exactamente al año de que muere, mismo día, de que muere un hermano que también se llamaba Vincent. O sea, a los papás de Van Gogh se les muere un Vincent un día tal del año y ese mismo día 365 días después, ese mismo día del calendario, nace y le ponen Vincent porque pues el nombre ya lo tenían pensado y seguro ya tenían hechos los recuerditos y estas cosas. Él dice esto de su infancia. Mi infancia fue triste, fría, estéril. ¿Qué forma más fea? Es que no iba a decir triste, pero pues ya él dijo triste antes que yo y muchos años antes más. Qué triste forma de describir tu infancia y de ver que no había como nada ahí. Pero bueno, creo que parte de que los artistas sean como tales es que se clavan mucho con los sentimientos y que están o frío o calor y esto los hace como viscerales y esto los hace quienes los hace, pero bueno. En 1867 quiere entrar a la Facultad de Teología Protestante en Ámsterdam e ingresa, no es admitido, y entonces se va a la escuela evangélica. Sus papás eran protestantes, entonces ahí como que, bueno, pues donde te acepten y le sigues. En 1879 se va de misionero evangelista, parte de la escuela era irse después de misioneros, como a replicar la palabra, a un lugar que se llama Wasmes, quiero entender que así se llama, y era una región minera de Borinage, no sé cómo se pronuncia, dispensen, pero va a haber una recomendación aquí para que se lo sepan todo de él, entonces no desesperen.
Ahí se dedica él al cuidado de los mineros, a ver qué necesitaban, no nada más a profesar la palabra y la fe, sino de verdad a tomarles en consideración, ayudarles en lo que podía, platicar, escucharlos. De ahí viene una de sus primeras obras que se llama Campesinos comiendo patatas. En 1880 se regresa con sus padres, se regresa a su casa, a su lugar de origen, y se dedica absoluta y solamente a pintar. Teo, que es su hermano, que es uno de los protagonistas de esta historia, es su hermano menor, se da cuenta de que está muy mal, de que está muy deprimido, y lo convence en que se vaya a vivir a París con él. No crean que ir a París a vivir así como wow, ni mucho menos. Vivían en situaciones súper precarias, pero le dice Teo, ¿sabes qué? Si vas a estar pintando y estás como mal, vente para acá, vente para la ciudad, porque a lo mejor hasta puedes encontrar cosas diferentes que pintar. Lo que Teo quería era sacarlo de ese lugar, como de esa depresión, para lograr algo en él. Por mecenazgo de Teo, les digo que era su hermano mayor, pero él no le iba tan mal en esto de la vida adulta. Comienza a pintar en este periodo, es el periodo, de los girasoles, la terraza de café en la Place du Forum, todo mundo conocemos estas pinturas, y Teo le ayuda, no nada más porque era su hermano, sino porque lo consideraba su único amigo. Y creo que esta tristeza y esta niñez no tan favorable también la compartía Teo y era su forma como de sacarlo de donde estaban para hacer algo más. En 1888, a insistencia de Teo, muy bien, ustedes están en todo, se instala en la Casa Amarilla con otros pintores. Esta era una casa, imagínense lo que ahora conocemos los mexicanos como una casa de cultura, donde vivían varios artistas, tenían pues comida, tenían ciertas cosas, tenían un techo sobre sus cabezas, tenían una casa, y le insiste que se vaya ahí porque obviamente conviviendo con gente que habla su mismo idioma, que tiene sus mismas fascinaciones, que tiene la misma facilidad en crear y en hacer, Teo pensaba que era lo mejor que le podía pasar a su hermano. La verdad sea dicha, Teo ya andaba ahí con la que después fue su esposa, y obviamente necesitabas un lugar donde depositarlo para poder tener una vida, y eso creo que se le juzga un poco, pero si lo vemos del otro lado, era muy necesario. Pues en esta Casa Amarilla convive, conoce y vive con Gauguin, también un súper artistaza, pintor de esa época. A mí en lo personal me gusta un poco más que lo que hace Van Gogh, pero eso ya es personal. Y son artistas, son viscerales, están con los sentimientos a flor de piel. Un día se pelean. Y les dice que Van Gogh saca una navaja. Hay muchas historias. Dicen que era una navaja, dicen que era un sable, que creo que es una forma más poética, que era un sable y saca este sable y por estar haciendo pues cosas, representaciones muy pasionalmente, le corta un cacho de oreja a Gauguin, un pedacito, o sea, nomás le hizo un cachito, no crean que le quitó toda la oreja. Obviamente Gauguin se enoja, se sale de vivir de ahí, y en un momento de lucidez, si se fijan, y cualquier psicólogo que nos esté escuchando ya están diagnosticando a mi pobre Vincent, él se arrepiente de lo que hizo, de esta desesperación o de este momento de no lucidez, y decide cortarse un cacho, la oreja de Van Gogh, cortarse un cachito del lóbulo, tampoco se quitó toda la oreja, o sea, tan tonto no estaba y tan en las nubes no estaba, se quita un cacho, se corta un cacho, y se lo manda a Gauguin en situación de arrepentimiento. Entiendo que es bastante gore esto que les estoy diciendo, pero entonces el arrepentido le manda ese cachito a Gauguin. Gauguin dice, no más, ya no quiero contacto con él, de verdad que no puedo con esto. Entonces se va de ahí, como ya les había dicho, y tras este incidente, Teo le insiste en internarse en una clínica de reposo. Sí, era pues no un manicomio como tal, pero era cuando, estamos hablando de los 1800, cuando la gente no estaba bien o no estaba dentro de sus cabales o tenía ciertas cosas, los mandaban a unas casas de descanso donde podían ser y pintar y hacer. Para esto Teo, si mal no recuerdo, ya era distribuidor de arte, entonces pues mal no le iba, y decide que se vaya a internarse a este lugar en la campiña. Imagínense esta campiña preciosa, donde puede pintar y puede hacer y tal.
En 1890, estamos hablando de los 30 últimos meses de vida de Vincent Van Gogh, llegó a pintar más de 500 obras. Los últimos 69 días pintó 79 cuadros. El 29 de julio de 1890 se va al campo en una de sus tristezas, en uno de sus episodios, diría yo, a pintar y a crear. Y se dice, y está en super comillas esto, que se dispara en el pecho. Hay tantas teorías, tantas cosas increíbles y tantos chismes que se pueden sacar de aquí que así se las voy a dejar. 2 días después de este disparo en el pecho, muere en brazos de Theo, de su hermano, del amor de su vida, de su único amigo, por las complicaciones de esta herida. Si quieren conocer antes la reflexión de esta historia, si quieren conocer esto de una forma súper divertida, vayan a escuchar el capítulo de Vincent Van Gogh de Leyendas Legendarias. Es una pasada, está muy bien investigado, tiene muchas fuentes, como todo lo que hace Badía, y le van a pasar muy bien. Nada más, hay palabras altisonantes y comentarios un poco más burdos que los que escuchan en este podcast, pero es una gozadera. Después de conocer, por cierto, Van Gogh solo vendió 2 pinturas en su vida. 2, así, 2. Y es considerada una de las pinturas mejor vendidas en el mundo. No tiene ningún récord como tal, ninguna de ellas, pero así de importante es y está en todos los museos que se precien de serlo. Vamos a hablar de talento y de perseverancia. ¿Qué pudo más aquí? ¿El talento de Vincent o la perseverancia de Theo? Fíjense qué importante. Teníamos una persona súper talentosa, yo creo que de los artistas más productivos, vamos a decirlo así, de la vida. O sea, estamos hablando de 67 días, hizo 79 cuadros. Y con lo que se venden ahorita y lo que son estos. Pero ¿qué fue más importante? ¿Eso? ¿Que él pudiera producir y sacar sus demonios y pintarlos? ¿O la perseverancia de Theo? No nada más para mantenerlo vivo, mantenerlo cuerdo, sino creer en él como artista para que siguiera haciendo y para que hoy, en los 2020 y tantos, depende de cuando escuches este podcast, sea uno de los autores más conocidos en la vida y te vendan calcetines, haya espectáculos interactivos donde entras y estás dentro de los girasoles, dentro del café, todo esto. ¿Qué fue más, el talento o la perseverancia? Theo muere 6 meses después, el 25 de enero de 1891, y creo que se va y se reúne con el amor de su vida, que siempre fue su hermano. Y esto es nada más como acotación para cerrar esto. ¿Qué es el talento? Se define como aptitud o destreza sobresaliente con respecto a un grupo. Esto para realizar una tarea determinada en forma exitosa. O sea, el talento, fíjense cómo lo está definiendo. Lo medimos en base a otras personas. Pues sí, si yo sé hablar 2 idiomas y toda la gente con la que estoy solo habla una, a lo mejor es un talento. Pero si yo estoy con personas que son políglotas y hablan 8 idiomas y yo solo hablo 2, entonces, ¿dónde está el talento? ¿Sí entendemos un poco la subjetividad de esto? ¿Cuál es tu talento? ¿Te has preguntado esto alguna vez? ¿Cuál es tu talento? ¿Lo tienes detectado? ¿Sirve para algo en la vida real o vives de ese talento? ¿Dónde cabe tu talento? Que a lo mejor tienes un talento muy específico que se te dedicaras a las artes plásticas o las artes oscuras, como en Harry Potter, te serviría sobremanera, pero en la vida real no. ¿Dónde cabe tu talento? ¿Se desarrolla? ¿O lo dejaste ya abandonado porque no te servía en este momento histórico? ¿Este talento te daba alegría, te daba gusto, te funcionaba de algo? Un ejemplo, mi talento, y creo que lo fui desarrollando, pero ya lo tenía, era calcular gente en montones. Y estacionarme también de reversa es lo mío, ese talento. ¿Sirve de algo en la vida real? ¿Puedo vivir de eso? ¿Puedo generar alguna utilidad de eso? La verdad es que no, pero es uno de los talentos que yo tengo y lo tengo súper detectado. Por mucho que cuente el talento, la perseverancia cuenta el doble. Angela Duckworth.
no sé si sea Duckworth o Duckworth, pero Duckworth se me hace como pato preciado, entonces no, ahí lo voy a ir diciendo. Nuestra sociedad actual tiene muchísimas formas de medir qué tan sanos estamos, cómo está nuestro físico, cómo está nuestra mente, si nos sube el agua al tinaco. Hay muchas formas de medirnos y en esas creo que no la más importante, pero la más usada es el IQ, el IQ o el coeficiente intelectual. Hay programas de talento donde se toma muchísimo en cuenta estas aptitudes hasta para entrar a una empresa, ya te van a dar el puesto, ya está todo, tu currículum está bien. Y van y te analizan, literal, qué tan alto es tu IQ, tu coeficiente intelectual, a ver si te dan el puesto. Pero, ¿han escuchado ustedes de algún test de tenacidad, de temple, de perseverancia? ¿Conocen alguno? La verdad es que ni siquiera lo entendemos. Cuando llega un currículum a un lugar no decimos, ¡qué bárbara! Esta persona estuvo 11 años en su trabajo sin que la cambiaran de puesto, le subieran el sueldo, le dieran una oportunidad laboral, alguien le dijera que estaba bien hecho, le dieron una medalla, le dieron una palmadita en la espalda. Entonces, hay que premiar esa perseverancia en la persona. La verdad es que no pasa eso en la vida real y sobre todo en la gente que se dedica a reclutamiento, no lo premian. Antes no satanizan, pero es de, híjole, estuvo 11 años en el mismo lugar haciendo lo mismo y no llegó a ningún lado. ¿Será que hay un problema con esa persona? ¿Será que es conformista? ¿Sí se fijan cómo nunca tenemos esta como importancia, como premio a estas cosas que se hacen? Y es importante comprenderlo. Pero yéndonos dentro de esto mismo, a una parte diferente. ¿Ustedes se han preguntado por qué las personas más talentosas, por ejemplo, en matemáticas, no son las que mejores calificaciones tienen? ¿Por qué las personas más brillantes que conocemos no han llegado a donde nosotros suponíamos que iban a llegar? ¿Por qué la persona que era mejor para cantar, para bailar, para pintar, no se dedica a eso? Háganse esta pregunta súper sencilla. Acuérdense la compañera, compañero, compañere, esa persona que ustedes pensaban que iba a gobernar el mundo, o sea, vámonos viendo así. ¿Qué hacen ahorita? ¿Dónde están? ¿Son las más aplicadas o eran las más aplicadas, las mejores calificaciones, el cuadro de honor.com.mx? ¿Dónde llegaron en la vida? Esto es importante comprenderlo porque luego pensamos que la gente que nace con talento por el simple hecho de tener talento ya la hizo en la vida y no. Hay dos cosas aquí importantes. Ahí les va otra historia. Había una vez una mujer llamada Angela Lee Duckworth que a los 27 años renunció a un trabajo de consultoría donde económicamente le iba increíble, pero obviamente era un trabajo súper desgastante y súper demandante. Y se mudó a hacer escuela de secundaria, sí, de matemáticas, a un lugar en Nueva York. Después de un año de exámenes y de calificaciones y de hacer esto todos los días, se dio cuenta de que los alumnos que tenía, sus alumnos más brillantes, no eran los mejores, no eran los que tenían mejores calificaciones, y que sus alumnos que tenían menos IQ, o sea que su coeficiente intelectual no era tan alto o era más hacia abajo, no eran los peores alumnos, ni los que tenían peores calificaciones, ni los que se portaran peor y obviamente no coincidía, no era directamente proporcional. Ella descubre en este momento la importancia de la motivación, para empezar, y de la perseverancia guiada, como ella le dice. ¿Qué pasa cuando ir bien en la vida va más allá del accidente genético de nuestro coeficiente intelectual? ¿Qué pasa con esa gente que pensábamos que lo tenían todo y lo iban a hacer todo y de repente se quedan estancados y no hacen nada? ¿Qué pasa cuando esas personas que lo tenían todo y estaban dispuestas al estrellato y a hacer, ir y venir, somos nosotros y sentimos que no hemos llegado a ningún lado? Fíjense qué importante esto. Después de tantos años enseñando y con esta idea en la cabeza,
Ángela se va a estudiar una maestría en psicología, pensando justo en esto, cómo funciona la mente humana o qué elementos, condiciones hay que tener en la vida para ser bueno en algo o ser lo mejor en algo. Y fíjense cómo ella estaba en la consultoría y de ser excelente en lo que hacía, se va a un plano mucho más vivencial, como más del diario, y encuentra esto. En el 2004 comienza a hacer, ya estaba como a mitad de la maestría, si mal no recuerdo, comienza a hacer estudios en West Point Academy. Hay series de televisión de West Point, ustedes lo han de reconocer en puro nombre, y es la academia militar más antigua y más exigente de todo Estados Unidos. Si de por sí las academias militares son una pasada, esta es la academia militar y es la más exigente en el aspecto físico, emocional, psicológico y sobre todo académico. Esta mujer se pone a analizar un ciclo, por decirlo así, y cada año aplicaban 15,000 alumnos con calificaciones académicas y físicas sobresalientes. O sea, lo mejor de lo mejor de lo mejor aplicaban a West Point Academy. Estas 15,000 personas compiten para una de las 1,200 plazas. Cuando lograban entrar estos 1,200 aspirantes, se da cuenta que el 20% de los alumnos abandonaban en las primeras semanas. Ni siquiera el primer semestre, ni siquiera el primer año. Estamos hablando que estos procesos, para que 15,000 personas ocupen 1,200 lugares, no eran rigurosos, eran lo que le siguen. En pruebas físicas de que, les digo que hasta hay películas de esto, de que los dejaban adentro de tanques de agua, así, pataleando, porque no podían tocar el piso, pues, pataleando 24 horas para la supervivencia, exámenes complicadísimos de todas las aptitudes académicas, tal. Los que pasaban eran los mejores, eran los más aptos, eran los que en estos rubros estaban mejor. Y aún así, 20% de los alumnos abandonaban en las primeras semanas. Duckworth diseña una encuesta donde se examinaba no solo las capacidades intelectuales y físicas que se aplicaban en este lugar, sino la voluntad de los alumnos para perseverar en sus objetivos. No nada más cómo estaban ahí y qué aptitudes y capacidades tenían, sino si de verdad se querían quedar y contaban con esto. Este test le llama a ella grit, que es una palabra en inglés. ¿Qué respuesta tenemos de todo lo que esta mujer vivió y todo este análisis que hizo? Que los líderes, al margen del talento, poseen determinación. No nada más son los mejores de los mejores de los mejores, dice Brendan Fraser en una de las películas, no me acuerdo cómo, se llama El Diablo con el Diablo, bueno, así la tradujeron, que dice 100% and 100% and 100%. No nada más es dar tu 100% 24/7. Es la determinación de estar en un lugar y estar ahí. Duckworth encuentra una característica principal en la gente de éxito y no es la inteligencia social tampoco, no es el aspecto físico de alguien que sea muy atractivo o muy agradable de ver, no es la salud física y tampoco es el coeficiente intelectual alto, no es el IQ, es grit. Y grit lo traducimos como tenacidad, esfuerzo, constancia, y gracias a la hermana que me tradujo esto porque es una sensación esta palabra, la determinación. Si tienes determinación, constancia y esfuerzo, vas a lograr algo más que toda esta gente que es súper inteligente social, súper inteligente en los libros, que tiene un aspecto físico atractivo, que tiene una salud física o un entrenamiento envidiable y tiene un IQ alto. A veces todo eso es menos importante que tener una determinación y querer hacer las cosas. Y como dice nuestra amiga Ángela, que es el grit. Ella le llama la pasión y perseverancia para hacer logros a largo plazo. Talento
es la rapidez con la que mejoran las habilidades si se hace con esfuerzo y constancia. Si van acabando este capítulo, no se apuren, ya vamos a terminar, van a encontrar un link de este test, del test de GRIT, de cómo saber si son perseverantes, si hacen las cosas, si llegan a los últimos esfuerzos. Y si no lo encuentran o no sirve el link, porque luego para eso sí me escriben, ustedes pueden buscarlo en internet, que es un sistema bastante amplio, le ponen GRIT, G-R-I-T, test, o el test de GRIT, según lo quieran en inglés y en español, y le salen, son como 15, 16 preguntas, está muy sencillo y está muy fácil de hacer, para que ustedes puedan determinar esa perseverancia, esa constancia, esa tenacidad, qué tan amplia es en ustedes. Esta perspectiva ayuda mucho, mucho, mucho a comprender que podemos hacer varias cosas para lograr algo, pero también nos crea 1215 ideas y dudas más. ¿El talento entonces no importa? ¿O es encontrar esta merge, ahorita me acuerdo la palabra en español, de juntar estas cosas de tengo el talento para y puedo hacer algo para, pero ¿y si no encontramos ese nicho? ¿Y si tenemos tantos años buscando en el lugar equivocado? Si no sabemos cuál es nuestro talento y la gente nos dice que es, pero no lo disfrutamos, ¿también cuenta? ¿Por cuánto tiempo debemos dedicarnos en la vida a algo, suponiendo que es la perseverancia más el talento? ¿Hasta cuándo es necesario cambiar de rumbo si vemos que 5, 10, 12, 20 años no va por ahí? ¿Tengo suficiente perseverancia en hacer algo que quiero para suplir el talento que me falta? ¿Puedo aprender a hacer algo porque me gusta, pero no tengo el talento suficiente? ¿Se puede desarrollar ese talento? ¿Cuántas horas se dedica uno a algo para masterizarlo? Para que esa perseverancia se junte con el talento y explote. Si se fijan ahora en nuestras redes sociales, eso puede pasar o no puede pasar. Hay gente que se dedica a hacer contenido que dice, qué bárbaro, es que te pegó tal idea o tal TikTok o tal cosa y bla. Sí, pero tenía 200 años dedicándome exactamente a lo mismo sin que alguien me volteara a ver. Hay personas, por el otro lado, que hacen una cosa, un trique, una cancioncita, algo que se hace viral de un momento para otro y quizá no tenían la perseverancia, no tuvieron la perseverancia, pero tuvieron el talento para explotar en un segundo y como todo en las redes sociales, se esfumó en ese segundo, pero tuvo sus 5 minutos de fama. Bill Gates, ¿saben quién es Bill Gates? Dice que son necesarias 10,000 horas para lograr ser excelentes en algo. Además de conocimiento, suerte, tiempo y apertura de mente. No se preocupen, ya les hice las matemáticas. 10,000 horas de su vida son 416,666666 días, contando que dedicamos las 24 horas a algo. O son 1,250 días si tratamos de que sean solo 8 horas las que nos dedicáramos a algo. Estos son 208 meses si descansamos los domingos, porque pues no tiene que descansar. Si nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿por qué no? Son más o menos 17,36 años que deberíamos de dedicarnos, según Bill Gates, a algo para lograr masterizarlo. Pero, ¿y si no era por ahí? ¿Y si eso no era lo que yo quería, necesitaba o deseaba hacer? Without effort, your talent is nothing more than unmet potential. O lo que es lo mismo. Sin esfuerzo, tu talento no es más que potencial desperdiciado. Esto lo dice nuestra amiga Duckworth. ¿Es tu talento suficiente para perseverar menos? ¿O es tu perseverancia mucho más que tu talento y por eso estás en donde estás? Escríbanme.
de verdad, este último capítulo de esta temporada, antes de nuestra última entrevista, escríbanme. ¿Qué piensan de esto? Y sobre todo, ¿creen que este capítulo les funcionó en algo? ¿Les llega en un momento determinado? Les regalo mis redes sociales, que ya se las saben en cada capítulo, pero no se apuren. No vayan a otro capítulo, aquí se las pongo a su disposición. Estoy en Facebook como Liger de Equipaje, en Instagram como liger-de-equipaje y en TikTok como Ligera de Equipaje. Busquen la forma de que su talento y su perseverancia se junten para lograr algo. Y si su talento no es algo que los haga felices, adelante. Pueden cambiar siempre y dejar esas 10,000 horas para algo mucho más entretenido. Esto fue Ligera de Equipaje. Respiren, analicen toda esta información y permitan. Darle vueltas y vueltas y vueltas como los satélites.